Este programa llega gracias a Lozaro. Muy buenos días, bienvenidos a Ya es Hora. Soy Stephanie Morales, domingo a domingo, profundizando en los temas que usted necesita analizar. Hoy vamos a arrancar el programa con una situación que realmente no solo preocupa, sino que ya es un problema que está enraizado en nuestra sociedad y es la violencia contra la mujer. Hemos visto este caso del cantante John Kelvin y su pareja Dalia Durán, quien ha sido brutalmente golpeada, además de ultrajada en su vivienda. Ella señala una serie de irregularidades por parte de las autoridades que deberían velar por la protección de las mujeres en medio de estas situaciones de violencia. Lo que vamos a hacer ahora es revisar un reportaje que hemos preparado para ustedes con la cronología del caso, con el testimonio de Dalia, y luego vamos a analizar cómo realmente deberían actuar las autoridades en este tipo de situaciones. Pero en verdad no me esperaba semejante masacre. O sea, no me esperaba de ninguna manera que me hiciera todo lo que me hizo, porque si ahorita estoy sentada acá, es de milagro. Ahorita sería mi velorio, así literalmente sería mi velorio. Así declaraba Dalia Durán en el programa de Magali Medina, la pesadilla que le tocó vivir el pasado lunes, cuando su aún esposo, el cantante John Kelvin, llegó a su casa a las 4 de la mañana y en estado de ebriedad para agredirla. Ambos ya estaban separados desde hace tiempo y John ya no vivía con ella. Entonces empiezan a tocar la puerta fuerte, pues yo estoy descansando, obviamente, ¿no? A esta hora todos estamos durmiendo y fuerte, 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 y qué raro, digo, ¿no? Entonces yo abro y ¿quién es? Soy yo, Jonathan, pero me habló normal, o sea, ¿no? Soy yo, Jonathan. Y qué raro, ¿qué le habrá pasado? Obviamente, ¿no? Para que venga esta hora acá, porque él no tenía nada que hacer ahí esta hora. Entonces yo dije, algo le ha pasado. Yo abro la puerta y lo primero que hace es remeterme un puñete de la nada. O sea, apenas tú abriste la puerta, él... Sí. No. En el lado izquierdo me metió un puñete muy fuerte y yo eché llave, me metí a mi cuarto y le dije, ¿qué te pasa? Según Dalia, no contento con eso, el cumbiambero abusó de ella sexualmente. No le bastó, Magali, y agarró, me quitó el edredón, me destapó, me quitó mi ropa interior, se quitó toda su ropa interior y la desparramó en todo mi cuarto y me forzó a tener intimidad. Cuando yo a él le había dicho que él a mí no me podía tocar. O sea, te violó. Sí, literalmente sí, así ha sido. John, ¿por qué agrediste a tu mujer? ¿Sabes que tu mujer ya tenía medida de protección? A ver, sepárense. Esa manera tan salvaje y agresiva han golpeado a tu mujer, John. ¿Qué tienes que decir? ¿Estás arrepentido? Ahora el cantante tiene una denuncia por agresión física en la comisaría de San Miguel y además la fiscalía solicitó 9 meses de prisión preventiva en su contra por presunta comisión de delitos de violación sexual y violencia física y psicológica en agravio de Dalia Durán. Dalia y John Kelvin se conocieron en el 2009 y mantuvieron una relación tormentosa de 12 años de peleas, denuncias y reconciliaciones. Es más, el mismo año en que se conocieron, empezaron las golpizas. La primera vez que me agredió físicamente fue en el 2009. Me rompió la nariz y yo tuve que ir a la clínica. Y después en el 2011 me tuve que ir a un centro de salud en Surquillo para que me pongan puntos en mi cabeza. Ya en el 2012, el mismo cumbiambero confesó por televisión nacional que ya no la amaba. ¿Amas a Dalia? No. La respuesta es verdad. Sí, Beto. Y me siento mal. Muy mal. Te lo juro. Todos los días que me levanto me siento mal. Aún así, la pareja extrañamente seguía junta hasta que llegaron las infidelidades de Kevin y la agonía de Dalia fue de nunca acabar.
Una preocupante situación en un país donde la violencia contra la mujer y los feminicidios no han cesado ni siquiera por la pandemia. Solo en esta semana, además de lo sucedido a Dalia, también supimos de este terrible caso. La retuvo contra su voluntad, la jaló de los pelos y luego la lanzó al suelo para reducirla y propinarle puñetes y patadas. En lo que va del año, 70 mujeres han sido asesinadas y ha habido 125 tentativas de feminicidio. Además, según la Defensoría del Pueblo, desde que empezó el 2021, hay más de 2.000 mujeres desaparecidas, entre niñas, jóvenes y adultas. No hay duda que la violencia contra la mujer es un grave problema en nuestro país, pues muchas veces las agresiones físicas suelen tener luego fatales consecuencias. Yo ahorita estoy sacando fuerzas, yo no sé de dónde. Tienes que hacerlo, eres mamá, tienes a tus niños. De verdad que yo no sé, ¿verdad? Tengo tanto miedo que a mí me pase algo. Un miedo a un terrible agresor que para Dalia Durán tiene nombre y apellido: John Kelvin. Era el demonio. Yo metí a mi casa el demonio ese día. ¿Cómo proteger a una mujer que mantiene una relación con su agresor porque tienen, en este caso, 4 niños pequeños por quienes velar y a quienes cuidar? Además, ¿qué ayuda psicológica debe recibir una mujer que ha pasado por un trauma de este tipo? No solo físico, sino también en cuanto a su autoestima. Y aquí hay algo importantísimo, que vemos las cifras del reportaje. Estas son las cifras de personas que han denunciado, de casos que se conocen. ¿Cuántas mujeres viven este mismo infierno en sus hogares y por una serie de factores no denuncian a sus agresores? Estas mismas cifras del Ministerio de la Mujer señalan que las llamadas de ayuda se incrementaron en un 150% durante la pandemia solo en la línea 100. Vamos a hablar de este tema con el doctor Víctor Ordinola. Él es psicólogo especialista del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y ya se encuentra con nosotros. Doctor Ordinola, bienvenido, muy buenos días. Lo primero que quisiéramos saber es cómo ha intervenido el Ministerio de la Mujer en este caso en particular de Dalia Durán, porque ella sí ha señalado que se realizaron muchas de las investigaciones producto de la intervención de ustedes como autoridad. Muy buenos días, Stephanie. Muchas gracias por la invitación. Es importante precisar que nosotros, a través del SAU, Centro Servicio de Atención Urgente, se constituyó, en este caso en particular, como lo hace también en casos de riesgo severo y moderado, en donde la vida del usuario corre peligro. Efectivamente, casos como el que usted ha mencionado en su reportaje se han valorado como casos de riesgo severo, en donde a través de las amenazas o la identificación de factores de riesgo de parte del presunto agresor, se ha identificado amenazas de muerte, violencia sexual en la relación de pareja, de pronto negativa rotunda a la separación, de pronto de parte de la usuaria también hay una dependencia económica, una dependencia emocional y hasta una indefensión. Admiramos fehacientemente la decisión que ha tomado y que toman muchas personas en poner en conocimiento estos hechos de violencia para que se activen nuestros servicios. Y un primer servicio que se activó fue el servicio de atención urgente. Se tomó contacto con la persona usuaria a través de la vía telefónica, se ofrecieron todos nuestros servicios como se le ofrecen a todas las usuarias. En este caso en particular hubo un desistimiento de parte del patrocinio legal. En perjuicio de ello, de oficio, estamos comunicando a las autoridades competentes para que haya una celeridad en las diligencias y realmente se logre la protección de la persona usuaria, porque evidentemente corre en riesgo su propia vida, y también en la parte de sanción tenga un acceso a la justicia.
Posteriormente a este primer servicio también interviene el Centro de Emergencia Mujer, que va a ser el encargado de realizar un acompañamiento psicosocial. Y usted muy bien señalaba en una de sus intervenciones, ¿qué hacer para ayudar psicológicamente a estas personas usuarias? En nuestro Centro de Emergencia Mujer tenemos un acompañamiento psicológico. En este acompañamiento psicológico tenemos dos grandes objetivos. El primero de ellos es realizar cambios, lógicamente después de hacer un análisis contextual de la violencia, donde podamos integrar los antecedentes, porque ese es otro aspecto que hay que resaltar. Normalmente emitimos un juicio en base a la fotografía actual de lo que nos presentan los medios o las redes sociales. No obstante, es importantísimo señalar que hay todo un escenario de violencia. Claro, pero doctor, justo ya que usted lo menciona es importante porque ¿cuán efectivo es el tratamiento psicológico en un caso como este en el cual estamos hablando de años de una relación inmersa en violencias, de reiteradas denuncias de niños y de algo que usted ha mencionado, la dependencia económica que muchas mujeres en nuestro país tienen y que obviamente es un lazo que les cuesta muchísimo cortar con sus agresores porque también en muchos casos dicen, pero ¿dónde acudo? No hay suficientes albergues para mujeres víctimas de violencia. ¿Quién me va a ayudar a sacar adelante a mis hijos? Excelente pregunta. Es importante enfatizar que el proceso de cambio o de salida de violencia de una persona usuaria es un proceso dinámico. Intervienen diferentes factores. Nuestras competencias, le mencionaba que hacemos un acompañamiento psicológico con dos objetivos primordiales. El primero de ellos, hacer un cambio de autopercepción, porque en ocasiones la usuaria se siente culpable, piensa que es una mala madre por haberle denunciado a su esposo, o piensa que ellos pueden en algún momento cambiar con esta denuncia, entre otras ideas que el psicólogo acoge, identifica y comienza a redefinirlas, a trabajarlas. Y posteriormente también hay otro objetivo que es fundamental, la forma como se vincula, hacer cambios profundos en la forma como se vincula a la persona usuaria. Y para ello se identifican redes, se trabajan estrategias de autoestima, habilidades sociales, construcción de un proyecto de vida que vale la pena, redes comunitarias, redes institucionales, de ser el caso, porque en ocasiones usuarios no tienen ningún red familiar idónea, más bien justifican la violencia a esta red o la recriminan y nos vemos obligados a ofrecerle los hogares de refugio temporal, que son servicios para proteger propios del Programa Nacional Aurora. No obstante, es importante también coordinar con el Centro de Salud Mental Comunitario para que la usuaria tenga un acceso a la psicoterapia. Aquí, de una forma más especializada, más prolongada, la usuaria tiene todo un equipo interdisciplinario, liderados lógicamente por el Ministerio de Salud, donde interviene un psiquiatra, un psicólogo, una trabajadora social, una enfermera, un psicoterapeuta. En conjunto unimos esfuerzos para ayudar a la usuaria a salir de la violencia. Doctor, ¿cuán efectivos son estos esfuerzos en medio de, usted ha mencionado un ejemplo, a veces las familias culpan a la agredida, eso es increíble, pero ocurre y lo cuentan las propias mujeres, pero no es solo eso. En este caso en particular, por ejemplo, lo que ha dicho Dalia es que una fiscal le dijo, no denuncies, ¿no? Porque es el padre de tus hijos. Y luego también tenemos casos de muchas mujeres que tienen medidas de protección, pero estas no se hacen efectivas. La medida de protección, al fin y al cabo, es un papelito que digamos que no tiene mucha utilidad. Una realidad, estimada Stephanie. Es importante aquí aclararlo a través de tu medio de comunicación. Las operadores de justicia deben de incorporar en sus intervenciones, en sus decisiones, en sus entrevistas, el enfoque de género. Esto no lo señala el Centro de Emergencia Mujer. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que exhorta que en la función judicial o fiscal los operadores debieran incorporar en su intervención los enfoques de género. Y es que detrás de esto, lógicamente, la violencia es un fenómeno estructural que se
filtran estereotipos de género en las intervenciones, no solamente en los operadores de justicia, sino, en los fiscales o en los jueces, sino también de pronto en la comisaría misma, cuando la usuaria va a denunciar, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Pero qué hiciste para que él te haga esto? Hemos tenido casos y a través del Programa Nacional Aurora, con la estrategia de promoción y prevención de la violencia, trabajamos con estas instituciones. No obstante, el trabajo debiera ser permanente, continuo por las instituciones, y en ese sentido, fomentar capacidades, habilidades blandas en jueces, fiscales, en policías, generaría que esta primera llegada, este primer contacto que tiene la usuaria sea efectivo, porque recuerden que la usuaria para interponer una denuncia pasa por un conflicto intrapsíquico enorme. Así es. ¿Denunciaré? No. ¿Qué me va a pasar? ¿Me van a creer? La revictimización, ¿verdad? Y es importante que no solo el Ministerio de la Mujer, sino todas las instituciones que forman parte de este proceso de una denuncia estén concientizadas al respecto con lo que usted nos señala. Muchísimas gracias, doctor Ordinola, por estar con nosotros esta mañana y por hablar de este tema. Es importantísimo que tomemos en cuenta que si conocemos a alguien que se encuentra en una situación de este tipo, que vive un infierno como el que narraba Dalia Durán, conversemos con esta persona para que acceda, al menos llame a la línea 100 del Ministerio de la Mujer y acceda a estos servicios de ayuda. El Ministerio de la Mujer trata de estar siempre pendiente y de atender todos estos casos, y es importante que recurramos a las autoridades. Vamos a hacer una breve pausa en el programa, pero antes tengo que agradecer a Isique, que me tiene lista todos los domingos para el programa. Si usted también se quiere atender con todas las medidas de bioseguridad, puede comunicarse a el número que aparece en pantalla para sacar sus citas. Y también tengo que agradecer a la industria peruana, por supuesto, porque las mujeres también podemos sacar adelante negocios propios solas, no necesitamos ayuda de nadie, y eso lo ha hecho Epimeleya Moda Materna, quien me tiene lista también con estos bellos modelos todos los domingos para el programa. Muchas gracias, Epimeleya. Los pueden contactar también en sus redes sociales. Ahora sí, hacemos una breve pausa, pero usted no se puede mover. Al regresar, vamos a estar conversando con la persona que presentó esta acción de amparo para evitar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional en el Congreso. Volvemos con eso aquí en Ya es Hora. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados. Ya es hora de hablar de la acción de amparo interpuesta por el doctor Walter Ayala para evitar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Vamos a desarrollar esto en unos minutos, pero antes quiero recordarles o preguntarles si es que les ha pasado que siempre hay algo que hacer en casa, como remodelar la sala, las habitaciones y, por supuesto, los colores de las paredes. Por eso, cuando quiera pintar, no hay nada mejor que elegir Pinturas Lozaro, que cuenta con una gran variedad de colores de larga duración y especialmente lavables, garantizado por sus 25 años de experiencia. Lozaro, la calidad nos identifica.
Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados. Bien, como les comentábamos al inicio del bloque, ya estamos conectados con el doctor Walter Ayala. Él es el abogado que presentó esta acción de amparo contra la votación de los miembros del Tribunal Constitucional. Acción de amparo que obviamente, como ya sabemos, ha sido admitida por el tercer juzgado constitucional transitorio de la Corte Superior de Lima. Acción de amparo que los parlamentarios han decidido obviar en estos últimos días. Está el doctor Ayala con nosotros, porque, doctor, bienvenido al programa. La primera pregunta que tenemos que hacerle es, ¿por qué usted se decide a presentar esta acción de amparo y a entrar en el juego político, considerando que usted ha sido expresidente del Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación en tu programa y a toda tu audiencia un saludo. Yo, como usted lo dijo, fui director de ética del Colegio de Abogados, también fui magistrado en el Poder Judicial, después trabajé 20 años, también soy profesor universitario en pre y en posgrado en Derecho Constitucional, aparte de escribir, digamos, otros artículos jurídicos, ¿no? Pero, ¿por qué es que se decide a presentar esta acción de amparo, doctor? Claro. Porque ya muchos críticos están señalando que usted tiene nexos con Perú Libre. Sabemos que se ha reunido con el candidato Pedro Castillo. Olvide usted que yo, digamos, no, esa es mi línea de trabajo. En el año 2019, si no me equivoco, también interpuse una acción de amparo contra la elección de un miembro del Tribunal Constitucional que era primo, ¿no?, del presidente del Congreso en ese momento, ¿no? Creo que era el señor Ortiz de Ceballos. Estaba como presidente y había un candidato, ¿no?, que fue elegido, y justamente eso originó que el Congreso sea cerrado, ¿no?, por el expresidente Martín Vizcarra. No tengo nexos con Perú Libre, pero sí es verdad que en el mes de mayo, la quincena aproximadamente, el profesor Pedro Castillo me invitó. Recibí una invitación de parte de él porque quería, ¿no?, conversar conmigo, ¿no? Yo me personé a su local, ubicado en el distrito de Breña, en Lima, y conversamos. Eso es verdad, y eso es de público conocimiento porque ha salido en todos los medios de prensa en ese momento, ¿no? Pero si no tienen nexos, doctor, ¿cómo es que lo invita? Es decir, ¿cómo Pedro Castillo accede a usted como abogado? Él me dijo que había visto mi trayectoria, que había visto mi lucha anticorrupción, y me habló inclusive que él había escuchado que yo fui el abogado, el director de ética que es abogado de Lima, que destituyó el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, ¿no?, como abogado, ¿no? Ya que el señor Pedro Chávarri estuvo vinculado a los cuellos blancos del puerto, ¿no? Y lo vinculaba también a Fuerza Popular, ¿no? Entonces, al enterarse él sobre mi lucha anticorrupción, fue que me convocó, ¿no? Y hablamos sobre el tema de coyuntura nacional. ¿El contacto que genera esta reunión es el señor Julián Palacín? No. Al señor Julián Palacín lo conozco porque él fue postulante para el decanato, porque yo también yo soy postulante para ser decano de los abogados de Lima, y en ese ambiente jurídico fue que lo conocí recién, me conoció hace 2 años, era aproximadamente. Después de esa reunión del 19 de mayo con el señor Pedro Castillo, ¿usted se ha vuelto a contactar? Porque uno podría pensar, y sería justo decirlo, que intercambiaron números telefónicos, lo volvió a llamar y comentaron el tema de la elección de los tribunos. Usted creerá que yo no le pedí su número telefónico y tampoco él me pidió. Y no hemos vuelto a convocar, no hemos vuelto a conversar. ¿Y en esa reunión tampoco hablaron del tema del Tribunal Constitucional? No, tampoco. Yo lo que le quiero entrar en claro que si usted usted ve mi línea de trayectoria, siempre he actuado igual. Yo fui el abogado que suspendió la colegiatura de los 6 miembros del Consejo Nacional de Magistratura, en ese tiempo compuesto por Guido Águila, por Iván Noguera y por Gustavo Pérez, Julio Gustavo Pérez. También fui el abogado que le quitó la colegiatura al entonces fiscal supremo, ¿no? César Inostroza, el llamado hermanito. Y así también como al fiscal de la Nación Pedro Chávarri, al señor Rodolfo Orellana, inclusive también a la señora Marta Guatay, ¿no? Le hice una
una medida cautelar, ¿no? Que yo firmé y una más, faltó una firma, por eso no salió, pero esa es mi línea de trabajo, ¿no? Ahora me están vinculando al señor Pedro Castillo, me están vinculando a denuncias que recién han sido interpuestas hace 15 días, me están metiéndose, ¿no?, en mi vida, digamos, personal, con el fin de dañar mi imagen, y yo sé que todo esto es como consecuencia de una lucha anticorrupción, es como consecuencia, ¿no?, de tener una línea de trayectoria, y no me arrepiento, es más, el día de hoy he presentado un escrito a la jueza del tercer juzgado constitucional, en donde le estoy pidiendo, ¿no?, de que aplique las multas correspondientes, ¿no?, que vendría a ser de 4.650 soles a cada congresista, y también le estoy pidiendo de que la jueza efectúe un apercibimiento de destitución de cada congresista en caso ellos continúen con su actitud, ¿no?, temeraria, ¿no?, contra la majestad de la Administración de Justicia, ¿no? Y también que se remita copias al Ministerio Público por el supuesto delito, ¿no?, en que habría incurrido, ¿no?, que resistencia a la autoridad, ¿no? Ahora, no entro con eso como desacato, ¿no? Doctor, una de las principales posturas en contra de la medida de la jueza Soledad Blácido es que hay independencia de poderes y que se está intentando judicializar algo que la Constitución establece es una labor única del Parlamento. Ya. Yo soy profesor en Derecho Constitucional y yo le digo una cosa, cuando uno habla de la Constitución, uno tiene que, digamos, aplicarla de manera armónica, o sea, no podemos aplicar un solo artículo de manera literal. Quiere decir esto, ¿no?, que si bien es cierto el artículo 93 de la Constitución indica que los congresistas no tienen sujeción a mandato imperativo, también es verdad que el artículo 139 de la Constitución indica, ¿no?, de que todo ciudadano y funcionario debe cumplir la ley y acatar los fallos judiciales sin interpretaciones inclusive, ¿no? Y asimismo, si vamos al artículo 2, indica que todo ciudadano tiene derecho, ¿no?, a tener, digamos, autoridades justas. Es decir, ¿no?, acá no se está, digamos, no se está desconociendo la función del Parlamento en elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Eso es verdad, ahí estamos de acuerdo. Lo que se está cuestionando es el procedimiento. Es un procedimiento viciado, un procedimiento donde no se ha respetado, ¿no?, el debido proceso en sede parlamentaria, donde no se ha respetado el principio de motivación, donde no se ha respetado el principio de transparencia, donde no se ha respetado el principio de publicidad, porque no se ha publicado, ¿no?, las notas de la motivación de las notas de los postulantes, porque su propio reglamento que ellos hicieron decía, ¿no?, de que el puntaje que le ponen los candidatos debe ser debidamente motivada. Sin embargo, hemos visto que no ha motivado nada. Han dejado vacío ese espacio, en algunos casos lo han puesto, sí, que por su trayectoria, pero no han dicho la fundamentación. Entonces, al no haberse cumplido con estos principios, ese proceso de tomo está viciado, ¿no? Pero sobre todo, si yo le pongo a usted digamos, el escenario de que en las evaluaciones, en las entrevistas que ha habido, los señores parlamentarios le han estado preguntando a los postulantes situaciones donde hay conflicto de intereses. Por ejemplo, le preguntaba qué pensaba el candidato sobre el cierre del Congreso, para ver si el candidato dice no, que está bien, si dice que está bien, seguro. Claro, pero eso no ha valorado la magistrada Blácido dentro de su resolución, ¿no? Sabemos que de los 3 argumentos que usted presentó, doctora Ayala, solo se ha tomado en cuenta el tema de que no se ha, digamos que no se ha puesto en práctica el reglamento y el tema de publicar las calificaciones. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es claro mencionar que el doctor Ayala ha sido expresidente del Comité de Ética del Colegio de Abogados y lo hemos escuchado. Él señala que no tiene ningún vínculo directo con Pedro Castillo, por más que sí se reunió con él el 19 de Solamente mayo. quiero agregar algo más. Nosotros vivimos en democracia. Hay 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los 3 poderes tienen el mismo peso. Un presidente ya cerró un Congreso ya vacó a un presidente. Y así en esa línea existen los pesos y contrapesos. Es por eso que el tercer poder, que viene a ser el Poder Judicial, tiene la fuerza coercitiva de enmendar la plana al Congreso o al Ejecutivo cuando estos no cumplen el debido proceso. Y eso ya lo dijo también el mismo Tribunal Constitucional. O sea, esto no es nada nuevo. Esto no es interferirse en los poderes, sino esto es lo que se llama los pesos y contrapesos, que esto siempre hay una democracia, siempre hay un Estado de Derecho, ¿no? Bien, doctor. Lo que acá se está cuestionando es el procedimiento irregular, ¿no? No se está cuestionando la atribución que tiene el Parlamento en elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, doctora Ayala,
por estar con nosotros. Bueno, lo que señala esta resolución claramente es que el propio Congreso, al hacer esta elección, al intentar hacerla, no ha aceptado su propio reglamento. Hacemos una breve pausa, en Ya es hora volvemos con el doctor Víctor Zamora, pero los dejamos con un video de Lozaro. Hola, ¿quién no tiene en casa un mueble o una puerta de madera y casi siempre hemos postergado su mantenimiento? Hoy te mostramos recomendaciones para tener un buen acabado y sobre todo un pintado duradero. Hoy en Lozaro te aconseja aplicación de barniz en madera. Para empezar, la madera tiene que estar completamente seca, libre de polvo y grasa o de cualquier agente contaminante. Luego procedemos a lijar con lija para madera 180 hasta que quede totalmente lisa y luego limpiamos y eliminamos los residuos de lijado con un paño. A continuación, aplica 3 capas de barniz de la siguiente manera. Para la primera capa, diluye 600 mililitros de thinner acrílico Lozaro con 1 galón de barniz. Luego aplícalo en la puerta con una pistola de aire y déjalo secar por 6 horas. Para la segunda capa, diluye 400 mililitros de thinner acrílico con 1 galón de barniz. Lo aplicas con la pistola y lo dejas secar por 6 horas. Para la tercera capa, diluye 200 mililitros de thinner acrílico con 1 galón de barniz. Aplícalo con la pistola y deja secar también por 6 horas. ¿Vieron qué fácil es pintar cualquier tipo de madera con nuestro barniz? Con estos consejos de Lozaro, tú mismo puedes darle el mejor mantenimiento a tu puerta. Recuerda pedir en tu ferretería nuestra línea de pinturas Lozaro. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados. Ya es hora de escuchar la defensa del exministro de Salud, Víctor Zamora, quien, como sabemos, está inmerso en un proceso de una acusación constitucional dentro del Parlamento. Una denuncia constitucional que ya ha sido aprobada en la Comisión Permanente del Congreso. Obviamente aquí hay una serie de detalles que tomar en cuenta y que vamos a conversar precisamente con el doctor Víctor Zamora, quien ya se encuentra con nosotros y a quien le agradecemos que esté esta mañana aquí en Ya es hora. Doctor Zamora, la primera pregunta es, ¿usted ha sido notificado de este proceso? ¿En qué parte estamos exactamente? Porque entendemos que al final, si esto continúa su cauce, sería visto por el Pleno, pero todavía no es algo que vaya a ocurrir en los próximos días. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta oportunidad, porque efectivamente yo hasta el momento no he sido notificado formalmente acerca de este proceso. Todo lo que yo sé al respecto del mismo lo sé a través de los medios de comunicación. Y es bueno que esto se aclare, porque yo no he tenido derecho hasta el momento a la defensa. Este ha sido hasta el momento un proceso puramente político, liderado por el señor Chejade, y hay que tomarlo como de quien viene. De un político que está buscando acusar a funcionarios y representar algunos intereses comerciales. Ahora, lo que señala la acusación constitucional, la denuncia, bueno, es que usted habría cometido abuso de autoridad
por su gestión durante la pandemia, específicamente, y me corrige si me equivoco, respecto a la compra de 10 millones de mascarillas de tela, que lo que se señala es que no tenían un sustento técnico, no cumplían con las normas de la Organización Mundial de la Salud, y lo que usted ha mencionado es que existían errores administrativos en el proceso. ¿Exactamente qué ocurrió, doctor? Mire, nosotros tomamos la decisión de comprar 10 millones. La primera decisión que tomamos, en realidad, fue definir las especificaciones técnicas de una mascarilla comunitaria, una de las que yo utilizo en las imágenes que usted está propalando. Es una mascarilla comunitaria, es una mascarilla de tela. Y se le dijo a la población que, dado que las mascarillas quirúrgicas eran para los trabajadores de la salud, que además estaban muy caras y en algunos casos escasísimas en el mercado, nosotros dijimos a toda la población, y siguiendo las recomendaciones de varias entidades, que podrían fabricarse sus mascarillas en casa. ¿Cuáles eran las especificaciones? ¿Qué tipo de material utilizar? Se publicaron en una norma, una resolución, que yo aprobé a los 15 o 20 días de haber llegado a ser ministro. Esa es la que yo llevo en esas imágenes, esa es la mascarilla de tela. Okay. Todos preguntaban de qué tamaño podría ser. ¿Puedo usar una camiseta vieja? No, nosotros dijimos qué puede usar y qué tamaño debe ser. Entonces, luego, el mercado se puso más duro para nuestra población más vulnerable, especialmente los más pobres. No tenían acceso a las mascarillas y decidimos comprar 10 millones de mascarillas de tela y repartimos, al final, 11 millones para las poblaciones más vulnerables de todo el país a través de los establecimientos de los municipios. Entonces, nosotros hemos seguido a pie juntillas las especificaciones técnicas que para ese momento existían. De hecho, la OMS no lo recomendaba al inicio. Y al fin de este año, la OMS, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, todos recomiendan que en el nivel comunitario usemos una mascarilla de tela. Ahora, una mascarilla de tela encima de la mascarilla quirúrgica. Pero para esos tiempos, mascarilla de tela si uno va a salir de la calle. Ahora, lo que se señala también es que se envió la confección de estas mascarillas a una licenciada en enfermería y que se quiso beneficiar, ¿no? Porque los delitos que menciona el congresista Chejade son de calibre: abuso de autoridad, condicionado ilegalmente a la entrega de bienes y servicios, omisión, rebuscamiento de mora de actos funcionales, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y falsificación de documentos. ¿Quién hizo estas mascarillas? Las mascarillas fueron producidas por cerca de 19 empresas. Esas acusaciones que tan alegremente hace el señor Chejade tienen que ser demostradas. Y esa es la razón por la que le digo que yo no he tenido, ni he sido invitado, ni he tenido oportunidad para poder demostrar que todo lo que dice el señor es falso. Nosotros invitamos a toda la industria nacional a producir estas mascarillas y son 19 empresas las que han producido estas mascarillas durante todo el 2020. El que sea una licenciada de enfermería no le quita mérito a la función que ella cumplía como directora de la unidad encargada de establecer no solo mascarillas, equipamiento médico, etcétera, etcétera, porque ella es la directora de un equipo técnico que además hace consultas con otros estamentos para poder producir esta mascarilla. De hecho, y le voy a decir, el día que me lleven al Congreso, en la Contraloría General de la República ya hizo una investigación del caso. ¿Y cuál fue el resultado final del proceso? Archivar, no al lugar. Acá no hay nada. Porque no se ha cometido ninguna de esas aseveraciones que hace el señor Chejade tan ligeramente en su denuncia. Sin embargo, usted sí ha aceptado, doctor, que hubo errores administrativos en el proceso. ¿A qué se refiere exactamente? Lo que pasa es que, recuerden, nosotros teníamos la mitad del personal para poder asistir prácticamente durante esta epidemia porque mucha gente se había replegado a sus hogares por enfermedad. Y en el proceso de elaborar los documentos con la celeridad que se necesitaba, se cometen algunos errores. Un oficio que llega después de otro, pero eso no cambia el objetivo ni la finalidad última, que era llegar lo más rápido posible a producir las mascarillas que nuestra población necesitaba. Y lo logramos.
A pesar de tener poco personal, poco tiempo, poco conocimiento, poca información, tomamos las decisiones, las implementamos y la población recibió sus mascarillas. De hecho, si usted ve la acusación, por un lado dice, actúe con con apresuramiento, con demasiada rapidez. El renglón abajo dice, actúe muy lentamente, ¿no? O sin oportunidad. Entonces, yo estoy totalmente seguro de que cuando sea escuchado por la representación nacional, lleve los documentos, así lo van a comprender. Número 1, que las mascarillas son recomendadas por la OMS, sí. ¿Son recomendadas por el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos? Sí. Las recomendaciones llevan las especificaciones aprobadas por CENATI y por institutos internacionales, también. No hemos violado ninguna regla ni técnica ni administrativa porque ya el proceso administrativo también ha sido archivado. ¿Cuál es la intención entonces del congresista Chejade? Al inicio le hacía referencia de que para mí la motivación es únicamente política, ¿no? De hecho, el proceso se inicia por una queja que hace un industrial, que es el señor Bufarech, que dice que las mascarillas no son las que nosotros deberíamos haber comprado, que él tiene otras especificaciones técnicas. Muy bien, esa es la opinión del señor Bufarech, pero contrastada esa opinión con organismos técnicos que elaboran estas recomendaciones a nivel mundial, no da lugar. Y por lo tanto nosotros nos hemos seguido estrictamente por las especificaciones técnicas de estos organismos. Doctor Zamora, por supuesto vamos a estar pendientes de este tema. Sabemos que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene 15 días hábiles para investigar y de ser el caso, vamos a tenerlo nuevamente aquí y le agradecemos que esté dando aquí su versión. Pero yo quería aprovechar que esté con nosotros para una última pregunta respecto a la situación de cómo se está manejando la pandemia, porque ya hay muchas personas que han empezado, especialistas inclusive, a criticar la actitud del gobierno del presidente Sagasti de relajar un poco las medidas cuando estamos a la espera de una tercera ola. ¿Cómo lee usted esta situación y esta decisión del gobierno? Bueno, mi posición al respecto de las medidas de contención social ha sido clara y sigue siendo la misma. No se puede relajar algo que ya está totalmente inoperativo. No sé si usted, bueno, supongo que usted y yo y muchas personas ya salen en distintos momentos y uno puede notar que prácticamente no existe... Todo está normal, prepandemia, no existe ninguna restricción. En realidad puede existir la norma, pero el grado de cumplimiento y el grado de control del cumplimiento de esas normas es prácticamente inexistente. Lo que sí hay que resaltar es el hecho de que se ha avanzado en la vacunación. Hay cosas que hay que preocuparse, por ejemplo, que el 40% de la población que ha recibido la primera dosis no ha ido por su segunda dosis, y eso debe ser acompañado de una estrategia no solo comunicacional, sino para incentivar que las personas tienen que ir a recibir su segunda dosis, porque si no estamos perdiendo la protección de un valioso instrumento que es la vacuna. ¿Esta vacunatón no es suficiente para eso? Es necesaria, pero no es suficiente, porque por alguna razón, 1 de cada 2 personas que ya recibieron la primera vacuna no están yendo. Claro. Entonces lo que hay que averiguar es por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Y quizás hacer una campaña informativa de la importancia de la segunda dosis. Muchísimas gracias, doctor Zamora, por estar con nosotros esta mañana. Obviamente vamos a seguir conversando con él según cómo camine esta denuncia constitucional y a la vez recordarles a todos, aprovechar lo que decía el doctor Zamora, recordarles a todos los que sí se han puesto una primera dosis, que es importantísimo que acudan a los locales de vacunación. Ahora usted puede acudir al que tenga más cerca de casa, del trabajo, no necesariamente a uno asignado, a colocarse esta segunda dosis para que esté bien protegido. Hacemos una breve pausa en el programa, pero usted no se puede mover. Al regresar vamos a hablar de la situación interna de Acción Popular. Regresamos en Ya es Hora.
Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados. Ya es hora de entender lo que está ocurriendo dentro de las bancadas del Parlamento, no solo a raíz de toda esta situación de la elección bastante polémica, hay que decirlo, de los miembros del Tribunal Constitucional, sino también con miras al futuro, al nuevo Congreso. Acción Popular es una de las bancadas que actualmente se ha visto con una serie de controversias dentro de sus miembros. ¿Cómo están viendo su futuro, considerando que van a tener 17 representantes en el próximo Parlamento para los próximos 5 años? Lo vamos a conversar esta mañana con el congresista Carlos Pérez Ochoa, quien además es presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del actual Parlamento. Congresista, bienvenido al programa. La primera pregunta es, ¿cuál es el estado actual de Acción Popular, considerando que ustedes se están viendo frente a renuncias, una división de la bancada por el tema de la votación que se ha dado de los tribunos, bueno, que no se ha dado de los tribunos del Tribunal Constitucional, valga la redundancia? ¿Cómo están por dentro? Stephanie, buenos días. Acción Popular es un partido democrático. Obviamente, pues nunca vamos a tener un acuerdo completo, no vamos a coincidir en todos. Sin embargo, también en democracia hay que respetar acuerdos, hay que, dentro de la bancada, consensuar posiciones para luego recién poderlas expresar públicamente. Sin embargo, a veces caemos algunos integrantes de la bancada en el facilismo de expresar opiniones personales y tratar de involucrar a la bancada o pretender ponerla como una posición de bancada. En algunos casos seguramente que esto funciona, pero en otros es necesario por el bien y por la estabilidad principalmente del país que mostremos pues acuerdos, puntos en común para avanzar en la temática que siempre tenemos a nuestro cargo desde el Congreso. Y eso es un poco lo que ha venido sucediendo en los últimos días. Seguramente que algunos congresistas no han estado de acuerdo con el procedimiento o con el mismo proceso de la elección de magistrados, lo han puesto de manifiesto, pero no solamente en el sentido al momento de expresar el voto, que sería lo legítimo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo y por lo tanto voto en contra y punto. Pero no, han salido a dar mensajes como que haciendo quedar mal. Claro, lo que han señalado, congresista, exactamente Vázquez Becerra, Hans Troyes Delgado y Rolando Campos Villalobos, es que esta elección es una acción política desesperada y sigue dando la impresión de que este debate democrático que usted señala debe haber dentro de los partidos no existe y por eso que se traslada hacia los medios. Es decir, no hay un consenso previo, que para eso están las bancadas. Por supuesto. Yo creo que debemos retroceder un poquito en el tiempo y comprender de que este Congreso existe justamente porque la tarea legítima, constitucional, pendiente desde el Congreso anterior de elegir los magistrados, justamente se frustró y motivó la disolución del anterior Parlamento. Entonces, si desde ese momento sabíamos que teníamos la tarea, una de las principales tareas pendientes, la de elegir a los nuevos magistrados, y no por un tema caprichoso ni nada por el estilo, sino porque simplemente estos tribunos tienen más de 2 años de mandato vencido. Entonces, aquí lo que se establece es la necesidad de que haya ese cambio. Sin embargo, también debemos reconocer, Stephanie, que en este Parlamento, en los 16 meses que ya vamos a cumplir,
el tema no se ha encaminado como debió ser, con los tiempos, midiendo los tiempos, estableciendo todo un cronograma de pasos a seguir. Pareciera que la comisión más ha actuado a presión, a lo mejor por ahí cuando la calle se puso un poco dura, cuando algunos opinólogos o algunas corrientes políticas presionaron, como que bajó la intensidad de su trabajo. Ahora que estamos próximos a irnos y viendo el panorama para adelante, ¿no? Se decidió mayoritariamente por cumplir un mandato constitucional que era el de elegir a estos magistrados. ¿Pero cree que es el momento adecuado políticamente hablando de hacer cumplir este mandato constitucional del Congreso, que es elegir a los tribunos? Bueno, es un tema de sopesar si realmente es conveniente, porque un cálculo político ante una necesidad constitucional y legal, yo creo que debe ser secundario. Aquí lo que se requiere es que haya magistrados que puedan reemplazar, ¿no?, a los que ya tienen mandato vencido. Eso es lo que se ha tratado de hacer. Que seguramente esto va a tener un costo político para quienes representamos a las bancadas, a los partidos, siempre sucede. Cada decisión que toma el Congreso de la República no va a satisfacer al 100% de la población. Ningún parlamento en el mundo goza de una popularidad como si la podría tener el Ejecutivo. Entonces, de eso hemos sido conscientes quienes en algún momento nos embarcamos en un proyecto político de pretender y de buscar la representación nacional. Así que eso no debe ser motivante ni hacernos retroceder en lo que realmente manda la ley o manda la Constitución en este caso. Ahora, congresista, hablemos específicamente de Acción Popular, porque usted mencionaba, tienen elecciones internas ahora el 25 de septiembre y se siente, inclusive previo a la primera vuelta, que existen dos facciones, una más hacia el señor Johnny Lescano, que encabezó la candidatura presidencial, y otra que está más pegada hacia el señor del Águila y el señor Barnechea, que ha tenido pues ya las declaraciones que hemos escuchado prácticamente llamando una especie de golpe de Estado. Entonces, ¿cómo ve usted su propio partido por dentro? Bueno, si bien es cierto, el señor Barnechea ha sido en algún momento nuestro candidato presidencial, pero yo creo que el último pronunciamiento que dio no representa necesariamente al partido, como tampoco representa la visión que tiene un partido democrático como Acción Popular, la de algunos otros militantes. Yo creo que estas carecen de legitimidad cuando no son producto de una asamblea, cuando no son producto de un plenario, que es la forma como nosotros tomamos acuerdos, ¿no? Y efectivamente vamos a tener elecciones internas el día 25 de septiembre, son 4 años que llevamos sin hacer la elección de nuestros representantes, estamos un poco atrasados en ese tema. Veo con satisfacción que en esta oportunidad para el Comité Ejecutivo Nacional se han conformado 4 listas, ¿no? 4 correligionarios están encabezando estas listas, seguramente que esto va a permitir una refresca en el tema dirigencial de nuestro partido y realmente es importante fortalecer la organización porque es en función a esta organización, a estas directivas que puedan tenerse debidamente estructuradas cuando una organización política va a poder avanzar en sus objetivos. Y por el papel que van a tener en el próximo Congreso, porque hay que ser honestos, son la tercera minoría, si no me equivoco, congresista. Efectivamente, ¿no? Y cuando no tenemos un comité ejecutivo, cuando no tenemos dirigentes visibles y solamente nos estamos guiando por los líderes históricos, entonces caemos en una suerte de falta de coordinación. Entonces pretendemos solucionar este tema. Vamos a enfrentar próximamente elecciones regionales y municipales y hay que trabajarlo con tiempo. Los partidos tienen que prepararse. El nuestro es un partido que elige sus candidatos dentro de sus militantes a través de la fórmula un militante, un voto. Nosotros, si bien es cierto, acabamos de aprobar no hace mucho una ley que permite una cuota de invitados,
pero siempre privilegiamos a la militancia, porque entendemos pues que quienes representen como autoridades electas a un partido deben cuando menos tener una formación política elemental, que más adelante no genere lo que ahora acabamos de analizar, que algunos militantes que han llegado a ser congresistas de la República por nuestro partido de pronto aparecen más con opiniones personales. Congresista, una última consulta muy brevemente respecto a la labor de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Primero explíquenos para que entendamos cómo va el tema en el caso de la acusación constitucional que ya fue aprobada del expresidente Martín Vizcarra, del exministro de Salud Víctor Zamora, y también cuáles quedarían pendientes para que las pueda ver el próximo Parlamento. Bueno, el trámite de una acusación constitucional en realidad tiene una serie de etapas. La primera es cuando un ciudadano que fue afectado, vulnerado en sus derechos, o un congresista de la República presentan una denuncia. Esta viene por mesa de partes del Congreso, es derivada a la subcomisión. La subcomisión lo que hace es un informe de calificación, es decir, evalúa la admisibilidad de esta denuncia, si cumple con los requisitos establecidos principalmente de forma en el reglamento del Congreso, específicamente en el artículo 89, que es el que se centra en definir cada una de las etapas que tienen las acusaciones constitucionales. Luego de la calificación, ¿no?, que es votada en el seno de la subcomisión, esta es elevada a la comisión permanente. Claro. La comisión permanente escucha la motivación, la sustentación que hace la presidencia de la subcomisión y si considera que es lo correcto, aprueba la apertura de la investigación y un plazo también ya establecido en el reglamento del Congreso para que se realicen las investigaciones. Regresa a la subcomisión, en la subcomisión se escoge o se selecciona un congresista delegado que es el que lleva adelante el proceso de investigación. Este congresista delegado es una suerte de fiscal, si es que cabe el símil, y hace toda la averiguación, recaba pruebas, peritajes, la versión tanto del denunciante como del denunciado en una audiencia, que para el caso de si la denuncia versa sobre delitos, podría ser reservada a petición del denunciado, y si la denuncia versa sobre infracciones a la Constitución, tiene que ser una audiencia pública. Luego de esa audiencia, lo que sigue es la elaboración de un informe final, como el que hemos visto hoy día, por ejemplo, que hemos sesionado, un informe final sustentado por el congresista delegado. Se vota ese informe final y una vez que tenga la aprobación sube a una siguiente etapa, que es nuevamente la comisión permanente. Congresista, por un tema de tiempo, muy brevemente, ¿sí van a quedar algunos de esos casos pendientes para el próximo Parlamento? ¿Sí o no? Definitivamente que sí, Stephanie, definitivamente que sí. Algunos solamente han pasado la primera etapa. El siguiente Congreso tendrá la tarea de llevarlo a la comisión permanente o ante el Pleno. Bien, vamos a estar pendientes de eso entonces, congresista. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Ya es Hora. Nosotros nos despedimos. Se nos acabó el tiempo. Muy buenos días al congresista. Buenos días a todos ustedes. Pueden seguirnos, ya lo sabe, en nuestras redes sociales, donde tenemos mucha más información. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Ya es Hora. Chao. Este programa llegó gracias a Lozaro.